Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, donde tuvimos la lectura. Job capítulo 38. Job capítulo 38. Hermanos, si ustedes recuerdan, estamos viendo una sección de la palabra de nuestro Señor que por lo general nunca, me refiero literalmente nunca, es enseñado, nunca es predicado. Por lo general se hace mención de que es un discurso de Dios, se hace mención de que son preguntas científicas y hasta ahí. Nunca hay un estudio de esto. La razón es porque los pastores simplemente no somos científicos. No somos científicos. Y si usted ha ido a mi biblioteca personal en mi oficina, si usted ha ido a mi oficina, ha visto que tengo una extensión grande de libros de estudios bíblicos y ninguno de ellos habla de esto. No hay comentarios, no hay absolutamente nada. Es un problema. Afortunadamente, hermanos, nosotros tenemos científicos aquí en la iglesia. Y esa realmente es la única razón por la que me estoy atreviendo a incursionar, a explicar estos versículos. Cuando me refiero a científicos, pues ustedes saben que mi esposa es científico, ella es bióloga, y el otro es mi suegro. Él es físico matemático. Y única y exclusivamente porque tengo el apoyo de ellos, es que estoy incursionando en esta sección del libro de Job. La mayoría de las congregaciones no tienen la bendición de tener científicos como miembros de su congregación. La razón también es porque la mayoría de los científicos no creen en Dios. Tenemos una oportunidad muy inusual y la estamos aprovechando para poder tener la explicación de estos capítulos, los últimos capítulos de Job. Si ustedes recuerdan, estos últimos discursos del capítulo 38 al capítulo 42 como tal, son los discursos de nuestro Señor Dios. Y es una serie de 184 preguntas. 184 preguntas Dios le hace a Job. Mencioné la semana pasada, cuando iniciamos en los discursos de nuestro Señor Dios, que no íbamos a ver los 184. De por sí se me hace muy difícil. Entonces estamos saltándonos algunas de estas preguntas y nada más estamos viendo los de mayor interés, porque no puedo decir que los otros no son importantes. La semana pasada alcanzamos a ver del versículo 1 hasta el versículo 15 y el día de hoy estamos continuando del 16 a, como les mencioné, tengo notas para terminar todo el capítulo, pero no creo que lleguemos al final del capítulo. Creo que estoy calculando que aproximadamente al versículo 24 es hasta donde vamos a llegar el día de hoy. Vamos a empezar entonces, hermanos, con una oración para poder continuar con nuestro estudio. Señor Padre, gracias le damos por la oportunidad que usted nos ha dado para aprender acerca de estos discursos que usted hizo en el libro de Job, de estas preguntas científicas, para entender, Señor, que realmente Job no era tan inteligente como él presumía ser, porque él no podía contestar a estas preguntas. Pero gracias, Señor, porque en la actualidad usted, por medio del avance de la ciencia, por medio del avance tecnológica, ha permitido que el ser humano pueda contestar estas preguntas. Gracias, Señor, porque usted ha permitido que esto haya llegado a suceder y que ahora estas preguntas que usted le levantó a Job
puedan ser comprendidas por el ser humano hoy. Esto también, Señor, es importante porque nos ayuda a comprender que usted, Señor Dios, no está en contra de la ciencia y la ciencia no está en contra de usted, sino que usted es el creador, dador de la ciencia misma. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estudiar y conocer estas cosas en el día moderno. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Job tenía cierta arrogancia, ¿no? Él, aunque era recto delante de los ojos de Dios, presumía una inteligencia y una sabiduría que realmente no tenía. Eliú, como habíamos mencionado en el capítulo 37, empezó esta línea de preguntas preguntándole acerca de los cambios estacionales, y Job no pudo explicarlos. Dios Padre continuó esta misma línea de preguntas que empezamos la semana pasada en el versículo 1 del capítulo 38, y obviamente Job no iba a poder responder ninguna de estas. De las 184 preguntas que Dios le hizo a Job, Job falló en contestar 184 respuestas. En la actualidad, como mencioné en la oración, gracias a la ciencia, gracias al conocimiento que Dios se ha dado, gracias a la tecnología, a los avances, estas preguntas son contestadas. Vamos a empezar con el versículo 16. Dios le pregunta a Job: ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Este versículo obviamente está hablando de las profundidades de las aguas, las profundidades del mar, las fuentes, las corrientes subterráneas, los ríos subterráneos, la exploración marina profunda. Es obvio que Job no iba a poder responder esto, porque como tal no fue hasta mediados del siglo XIX que comenzaron a hacer exploración o buceo profundo. De hecho, el buceo profundo, como tal, se le atribuye la primer bajada a las profundidades, se le atribuye a un par de personas, se llaman William Beebe y Otis Barton, en el año 1930, que bajaron a una profundidad de 435 metros en las islas de las Bermudas. Ellos ingresaron a una cápsula metálica, una esfera metálica presurizada, y bajaron a esas profundidades. Previo a eso, sí había exploración, pero nunca habían llegado a los 435 metros. Fíjense nada más, hasta 1930 fue que estos dos hombres, Dios les permitió llegar a esas profundidades, a comenzar a explorar. Una cosa interesante es que el estrecho de Mariana es conocido como el punto más profundo de todo el planeta. Este fue descubierto en el año 1875 por un buque británico, un buque militar británico. Pero observen, no fue sino hasta 1951 que pudieron comenzar a explorar las profundidades del estrecho de Mariana. El estrecho de Mariana hoy se conoce que tiene una profundidad de, aquí lo había escrito y lo perdí, déjenme encontrarlo, tengo mis notas. 11.000 metros.
11,000 metros. Bueno, yo lo tengo en pies, 36,070 pies de profundidad, que son 11,000 metros. Es muy profundo. No fue sino hasta 1951 que se comenzó a explorar las profundidades de este lugar. Y Dios le dijo a Job, en este versículo, le preguntó que si él había escudriñado el abismo, implicando que le estaba preguntando de forma implícita si él había observado la vida animal, la vida unicelular como plancton, la vida debajo del mar a profundidades extremas. Obviamente no. Pero cuando se empezó a explorar las profundidades del mar, se encontraron con una forma de vida marina, de organismos que son conocidos como radiolarios. Estos organismos, en su mayoría unicelulares, no fueron descubiertos sino hasta 1858 y fueron clasificados hasta 1887. Y todavía, hasta el día de hoy, se sigue la exploración de estos organismos unicelulares conocidos como radiolarios hasta el día de hoy. No ha terminado la exploración de este tipo de criaturas. Qué interesante. Es imposible que él le hubiese podido dar respuesta a la pregunta de Dios. Versículo 17. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte? Aquí Dios simplemente le está preguntando a Job, ¿entiendes lo que sucede fisionómicamente? ¿Entiendes lo que sucede en cuestión al cuerpo humano y animal cuando fallece? ¿Realmente comprendes o nada más consideras que dejó de respirar? ¿O consideras que se desangró y por eso se murió? O sea, ¿entiendes la fisionomía del ser humano? La fisionomía del ser humano realmente no se comenzó a estudiar sino hasta el tiempo de Da Vinci, más o menos. Cuando empezaron ellos a dibujar la anatomía y empezaron a hacer autopsias y abrir los cadáveres para ver realmente cómo estaba formado el cuerpo. Por lo tanto, esto también es algo relativamente moderno. Dices, bueno, pues tendrá que unos 500, 600 años de que empezaron a estudiar la anatomía y la fisionomía humana para realmente comprender qué es lo que sucede a la hora de la muerte. Esto sucedió miles de años. La pregunta antes de Job, y Job no pudo responderlo, no tenía ni la menor idea. Yo creo que él consideraba, mira, se cayó, se pegó, se descalabró, se le salió la mole y murió. Pero no tenían una comprensión de la anatomía, de la fisionomía. Hasta el día de hoy, de hecho, es algo que se me ha hecho muy cómico. Hace años, ya tiene muchos años, yo escuché a mi suegro decir, dice, la medicina, barbáricos, dice, son carniceros los médicos. Y él decía, y ha dicho, la medicina no es una ciencia exacta. Y es cierto, la medicina no es una ciencia exacta, todavía es una carnicería total. Todavía están aprendiendo del cuerpo humano y la fisionomía y cómo curarla y cómo arreglarla cuando uno está enfermo. Ciertamente hubiese sido imposible para Job contestar a esta pregunta. Continuamos, versículo 18. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra?
declara si sabes todo esto. Si nosotros regresamos al versículo 5 y lo leemos, vamos a leerlo, dice: ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Dios en el versículo 5 le preguntó a Job acerca de las medidas de la tierra. La semana pasada nosotros hablamos acerca de las dimensiones, hablamos acerca de cuántos millones y millones y millones de kilómetros cuadrados es la extensión y cuánto mide el radio y cuánto mide todo eso. Lo vimos la semana pasada. Pero aquí en el versículo 18 no le está preguntando como tal el tamaño de las medidas del planeta. Lo que le está preguntando en el versículo 18 es simplemente: explícame cuánto miden los continentes, la extensión de lo que es la tierra como tal, no incluyendo la esfera, nada más lo que es la tierra, la parte de la tierra. En otras palabras, los continentes. ¿Cuántos kilómetros cuadrados miden los continentes? La extensión de la tierra. Iba a ser imposible para que Job hablara acerca del tema. Hoy, gracias a la ciencia, lo sabemos. Pero hay una cosa interesante que también mencionamos la semana pasada y estuve hablando precisamente con mi suegro el día de ayer. Recuerden, habíamos mencionado que por cuestión de las placas tectónicas y todo ese tipo de cosas hay movimiento de la Tierra. Por lo tanto, la Tierra siempre está en un continuo movimiento y por lo tanto, cuánto mide en kilómetros cuadrados va cambiando. Pero hoy por hoy, estas son las medidas. El continente más grande es el continente de Asia. Mide un total de 44.6 millones de kilómetros cuadrados. Es muy grande, Asia. En segundo lugar, el continente africano, que tiene una extensión geográfica de 30.272.922 kilómetros cuadrados, o sea 14 millones menor a Asia. En tercer lugar, bueno, si lo quieren ver porque obviamente muchas veces nada más viene la extensión de América, pero si lo queremos ver como América del Norte y América del Sur, ahí les va. América del Norte sería el tercer lugar, es decir, México, Estados Unidos, Canadá y Alaska, con 24.710.000 kilómetros cuadrados. América del Sur, en cuarto lugar, con 17.855.914 kilómetros cuadrados. En quinto lugar, la Antártida, aproximadamente 14 millones de kilómetros cuadrados. En sexto lugar, Europa. Muchos piensan que Europa es enorme, pero es el sexto lugar, Europa. No es tan grande el continente europeo, con tan solo 10.530.721 kilómetros cuadrados. Y por último, el continente más pequeño de todos, Oceanía, es decir, la parte de Australia y las Islas Salomón y las Islas Marshall y todo lo que está ahí, con un total aproximado de 9.800.458 kilómetros cuadrados. No ibas a ver eso, Job. Ahora, versículos 19 al 21 forman una sección muy interesante de las preguntas científicas. Es una sección exclusiva de dos cosas en particular. Vamos a leer los versículos 19 al 21. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Ese versículo 21 me causa muchísima risa. Ahorita vamos a llegar ahí. Versículo 19. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? Okay, estos versículos, como mencioné, del 19 al 21,
habla de los límites, como lo menciona el versículo 20, para que las lleves a sus límites. Okay, habla de los límites de la luz dentro de nuestro sistema solar. Los límites de la luz dentro de nuestro sistema solar. Es decir, hasta dónde es el alcance de la luz de nuestro sol. Aquí en el planeta Tierra, durante el día, todo está brilloso, todo está bonito y tenemos luz. Pero ¿hasta dónde se extiende la luz de nuestro sol? ¿Hasta dónde llegan sus límites? Muchas veces no nos ponemos a pensar en eso, ¿verdad? Porque nosotros damos por hecho de que el día de mañana va a salir el sol y va a ser de día y vamos a tener luz y qué hermoso y gracias. Pero no comprendemos realmente la grandeza, la magnitud de la creación de Dios. ¿Cómo es que Él hace que el sol llegue a nosotros día tras día tras día? ¿Hasta dónde está el límite de esa luz? Es tremendo pensar en ello. No sé en kilómetros porque no lo busqué en kilómetros, pero nuestro sol se encuentra a 93 millones de millas de distancia de la Tierra. 93 millones de millas. Otra vez, no sé cuántos es en kilómetros, pero 1.6 kilómetros hacen una milla. O sea, un poquito menos de 2 kilómetros es una milla. Entonces son 93 millones de millas de distancia entre la Tierra y nuestro Sol. Eso es una distancia tremenda. Casi 150 millones de kilómetros entre el Sol y nuestro planeta. ¿Y saben cuánto tiempo se tarda la luz para viajar del Sol hasta la Tierra? Eso sí lo tuve que investigar, se me hizo muy interesante. 8.3 minutos. La luz así de rápido es. Para recorrer 150 millones de kilómetros, la luz del sol se tarda 8.3 minutos. O sea, si tú, bueno, yo sé que no podemos voltear a ver al sol, pero si tú volteas a ver al sol, la actividad que estás viendo en el sol realmente sucedió hace 8.3 minutos. ¡Wow! La velocidad es asombrosa, la velocidad de la luz. Y lo que tenemos que comprender, obviamente, es que entre más alejado esté nuestra estrella, el Sol, de los planetas, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Plutón, hasta el último, entre más alejado esté el Sol de los planetas, obviamente más oscuro es, más se tarda la luz en llegar a esos límites. Para cuando ya llegas allá, ¿qué hay? Sombra, oscuridad. Y eso es lo que dice estos versículos. Vamos a volverlos a leer. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Pues el lugar de las tinieblas está muy del otro lado de nuestro sistema solar. Porque si la luz llega a 150 millones de kilómetros en 8.3 minutos, o sea, es decir que la extensión de nuestro sistema solar es muy lejano para que la luz llegue allá. Esto todo fue creado por Dios. El versículo 21 me da risa porque es un sarcasmo por parte de Dios. Eso es, Dios está siendo sarcástico, completamente sarcástico con Job.
más allá de sarcástico, sardónico, que lo leemos. Tú lo sabes, Job, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Le está diciendo, mira, tú sabes acerca de las cuestiones de los límites de la luz. Sí, claro, tú has vivido muchos días y todos los días de tu vida tú has visto la luz. Muchos días yo te he dado para ver la luz. Ciertamente has de saber. Explícame acerca del sol y los límites de la luz de ella. No le iba a poder responder. Ahora vamos a avanzar, hermanos, a los versículos 22 y 23. Okay. A partir del versículo 22, ahora hay unas secciones que no, pero casi a partir del versículo 22 comenzamos a ver preguntas científicas con relación a la precipitación. Precipitación de lluvia, precipitación de nieve, precipitación de granizo, precipitación a base de cometas, ¿okay? Con la excepción, bueno, del 22 al 30 habla de precipitación, otra vez, del 22 al 30 habla de cuestiones de precipitación, y luego 31 al 33 queda interrumpido. Del 31 al 33 queda interrumpido porque comienza a hablar de cuestiones de astronomía. Comienza a preguntar cosas acerca de la astronomía. Por ejemplo, habla acerca de Orión y de las Pléyades y de la Osa Mayor, ¿okay? Que es muy interesante. No nos vamos a meter en esos el día de hoy porque no vamos a alcanzar. Pero sí, en esos versículos ustedes pueden ver del 31 al 30 y, ¿qué les dije? Del 31 al 33 queda interrumpida la cuestión de la precipitación, pero nuevamente en el 34 al 37 vuelve a hablar nuevamente de cuestiones de lluvias, de precipitación. Entonces nada más se interrumpe del versículo 31 al 33 con estas preguntas de la astronomía. ¿Okay? Entonces vamos a estudiar detenidamente los versículos 22, 23 y si alcanzamos a ver el 24, el 24. Comenzamos entonces, versículo 22 y 23. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Obviamente está hablando de dos tipos de precipitación, nieve y granizo. Vamos a empezar con este primero, el de la nieve. Dice, ¿has considerado o conoces, explícame los tesoros de la nieve? Y se refiere a tesoros porque tanto la nieve como el granizo traen grandes beneficios, muchos beneficios. Ahora, normalmente cuando pensamos en el granizo, no pensamos en beneficios, pensamos en devastación. No pensamos en algo positivo, pensamos en siempre algo negativo. Y también vamos a hablar del tema, pero hay muchos beneficios tanto en el granizo como también en la nieve. Pues yo estuve hablando con el hermano Israel García hace tiempo, y el hermano Israel García, si ustedes saben, tiene un carrito, tiene un Chevrolet Beat, y al poco tiempo que lo compró, le dije, oye, ¿cómo está tu carro? Y dice, pues lleno de agujeros. ¿Cómo? Y dice, es que cayó un granizo y quedó todo con agujeritos, devastación. Pero la verdad es que el granizo sí trae beneficios, al igual que la nieve. Estos beneficios o tesoros, como lo llama Dios aquí, son los siguientes. Primero, cuando cae la nieve, afortunadamente aquí en Jalisco no hay de eso porque es horrible, pero aunque tiene beneficios es horrible. Pero cuando cae la nieve, esta hace como tal una capa protectora sobre la tierra. Y aunque parezca paradójico,
aunque parezca paradójico, esta capa fría de nieve mantiene el calor de la superficie. Otra vez, parece paradójico, pero esto es algo que hace. Esta capa de nieve que se pone sobre el suelo mantiene el calor adentro. Eso es algo muy interesante. Y esto no permite que la humedad que está en el piso, en el suelo, sea evaporado a la atmósfera. Y esto es algo positivo. De hecho, un ejemplo muy bueno de estos, si ustedes ven, ¿cómo se llaman esos documentales? Y ven a los esquimales, ellos hacen sus casitas de cubo y de hielos, los iglús, y se meten a vivir en los iglús y dices, ¿cómo es posible que estos cuates hacen una cama de hielo y se meten ahí adentro a dormir? Porque en realidad el hielo los está manteniendo calientes. ¿Qué? Es algo muy interesante. Entonces esta capa es una capa protectora que mantiene el calor abajo. Entonces, aunque parece paradójico, ayuda. ¿Okay? Entonces este es uno de los beneficios de la nieve. Otro beneficio de la nieve es lo siguiente. Los dos elementos principales, o los dos químicos, por así decirlo, para ser más específico, los dos químicos más importantes que contiene la nieve son el hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, la nieve también contiene nitrógeno, carbón, hierro y muchos otros elementos. La nieve no es simplemente humedad o condensación congelada que cae, no. Contiene muchos elementos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues estos elementos, cuando comienza a derretirse en la primavera, estos elementos y químicos ayudan a la tierra como en forma de un fertilizante. Entonces esto ayuda al desempeño de la agricultura. Ayuda a que nazcan las plantas. Es una fertilizada que Dios le da de forma natural y gratuita al suelo. Estuve leyendo unos libros acerca de los... bueno, en Estados Unidos hay... Mi abuelo era agricultor, ¿sí? Papá de mi papá era agricultor, y él compraba anualmente, siempre compraba, en los Estados Unidos lo venden, no lo he visto aquí en México, posiblemente lo tengan, pero había unos, los llamaban almanaques del granjero, así se llamaban, almanaques de granjero, y el almanaque le decía al agricultor cuándo sembrar y qué sembrar y en qué época sembrar y cuándo cosechar y cuándo iba a haber luna y cuándo iba a haber agua y cuándo iba a haber todo eso. Entonces dentro de los almanaques era muy importante, y estaba viendo uno de los almanaques y estaba mencionando un almanaque muy viejo que lo llamaba a la nieve como tal, lo llama el fertilizante del agricultor pobre, así se denominaba, el fertilizante del agricultor pobre. ¿Por qué? Porque la nieve ayuda por medio de todos esos químicos y elementos a fertilizar de forma gratuita la tierra. Otro beneficio que me hizo saber mi suegro, que también es muy interesante, la nieve ayuda para conocer o reconocer, la historia del planeta. Otra vez, la nieve se puede leer. Otra vez, escúchenme, la nieve se puede leer. ¿Han visto ustedes esos programas donde agarran un tubo grandísimo como para sacar petróleo y lo meten, especialmente en la Antártida, en los polos, y sacan chorizotes así grandotes de hielo y de nieve? Los extraen del subsuelo.
porque obviamente ahí la nieve es muy antigua, muy densa, y es una acumulación de miles y millones de años de nieve compactada. Y ellos toman muestras a profundidad de estos pedazotes de hielo y nieve que se extrae. Y me explicó mi suegro que cuando ellos abren esta muestra y ya tienen el pedazo de nieve, ellos pueden darse cuenta cuánto oxígeno había en la atmósfera hace tantos miles de años, y pueden darse cuenta de cómo estaba el planeta Tierra cuando esa nieve se depositó en aquel tiempo. Entonces se puede ver la progresión histórica de nuestro planeta por medio de la extracción de nieve. Esto también es un tesoro para nosotros, los seres humanos. Esto es muy interesante. Ahora vamos a pasar a los beneficios del granizo. Como ya mencioné, el granizo también tiene grandes beneficios, aunque normalmente lo consideramos como cosas negativas, pero no. El granizo también es algo muy positivo para nuestro planeta. Primeramente, cuando el granizo cae y ésta se derrite, esta es absorbida por la tierra. Y esto reabastece los ríos, los lagos, los arroyos. Claro, estos también se abastecen por cuestión del ciclo del agua, ya lo sabemos. Pero aparte del ciclo del agua, los ríos y los lagos y los arroyos son reabastecidos por el derretimiento del granizo. Y no solamente esto, sino que los mantos acuíferos, de donde muchas ciudades y países extraen su agua para vivir, estos mantos acuíferos subterráneos también son reabastecidos por el derretimiento del granizo. Ciertamente el granizo es importante, porque el agua es el líquido vital para mantener nuestras vidas. El granizo es muy importante. También, aunque no a un nivel muy grande, pero tanto la nieve como el granizo, como la lluvia, también la otra manera de precipitación, ayuda a mantener abajo los niveles de contaminantes. Cuando cae el granizo, cuando entra a una altura baja donde se encuentran los contaminantes, estas partículas pueden adherirse a lo que es la gota de agua o la lluvia o lo que sea, y se adhieren a ellos, y estos obviamente bajan entonces los niveles de contaminación. Ciertamente lo podemos ver aquí en nuestra propia ciudad. Nuestra ciudad, cuando no llueve por mucho tiempo, tú ves el cielo y se ve negro, así gris, bien feo. Y cuando caen las primeras lluvias, pero durísimas, ¡ah, qué bonito se ve el cielo! Azul, bonito. Vamos a avanzar. En el versículo 23 notamos algo muy interesante que automáticamente me llamó la atención. Dice el versículo 23 que tengo reservado para el tiempo de angustia, o sea, el granizo y la nieve, para el día de la guerra y la batalla. Y yo dije, a ver, o sea, Dios utiliza la nieve y el granizo para el tiempo de angustia, el tiempo de la batalla. Automáticamente se me fue la mente a la Segunda Guerra Mundial. Fue lo primero que yo pensé, Segunda Guerra Mundial. Si ustedes recuerdan, la Alemania nazi, en junio de 1941, invadieron Rusia, cruzaron la frontera rusa, y todo iba bien para los nazis hasta que llegó el invierno. Resulta, hice un estudio acerca de eso, me llamó la atención. Resulta que el invierno ruso de 1941 fue considerado uno de los grandes fenómenos invernales en la historia de Rusia.
Fue uno de los inviernos más duros que Rusia jamás había visto, ese invierno de 1941. Esto devastó las tropas alemanas. Fueron casi inútiles las fuerzas de las tropas alemanas en contra de los rusos a causa de ese severo frío y esa densa nieve. Ciertamente Dios tenía reservada la nieve para la guerra. Pero esto también pasó no solamente con Alemania invadiendo a Rusia, sino también pasó con Napoleón. En 1812 a 1814, Napoleón también hizo una invasión a Rusia. ¿Y saben qué pasó? Exactamente lo mismo que con los nazis. Se congelaron estos amigos. Dios tenía la nieve reservada para tiempo de guerra. En cuanto al granizo, este también es utilizado por Dios como juicio. También ha sido reservado el granizo para Dios, de Dios para juicio. Vamos rápidamente a algo que va a suceder en tiempos futuros. Si nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, observen lo que dice el libro de Apocalipsis, que me llamó mucho la atención. Apocalipsis, capítulo 16 y versículo 21. Esto es algo que va a acontecer durante los 7 años de tribulación. Esto está por venir. Dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. Observen, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Cada granizo pesa un talento. Y ustedes, pues, ¿qué es un talento? Bueno, depende de qué rancho vengas, ¿sí? No tengo exactamente las medidas porque no las busqué, nada más es algo que yo recuerdo. Si usted quiere buscarlo en Google, búsquelo. Pero hay 2 medidas de talentos. Un talento romano es diferente a un talento griego. ¿Okay? No recuerdo cuál es cuál, usted me puede ayudar con el internet, pero si yo recuerdo, creo que el talento romano pesaba como cerca de 50 kilos o algo así, y el talento griego como 20 y tantos, 27 o 30, no me acuerdo, por ahí. ¿Cuánto? Antiguo Testamento equivalía a cerca de 34 kilos de plata, y en el Nuevo Testamento a 6.000 dracmas, que es lo mismo que 21 kilos 600 gramos. Ok, entonces 30 kilos o 21 kilos. 21.600 en el Nuevo Testamento, que es Apocalipsis. Imagínense, hermanos, un granizo de más de 20 kilos. O sea, es un misil. Es un misil que va a caer del cielo. Cada granizo va a pesar 20 kilos. Digo, y nos asombramos por los granicitos que son del tamaño de una pelota de golf. Y dices, wow, un granizonón. Pues estos son de 20 kilos. O sea, algo así atraviesa tu casa y hace tu carro pedazos. No como lo que hizo con el carrito del hermano, que nomás lo llenó de agujeritos. No, este lo atraviesa y ya, bye. Te quedas sin carro. Dios va a tener el granizo reservado para la hora del juicio. Y ciertamente hay muchos versículos que mencionan al granizo como instrumento de Dios para castigo. Vamos rápidamente a Isaías. Aquí en Isaías hay 2. En Isaías capítulo 28 y versículo 2, Isaías habla acerca del granizo como juicio o castigo de Dios. Entonces, Isaías 28, 2 dice, he aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza y derriba a tierra. También en el 28, 17 lo vuelve a mencionar. Y ajustaré el juicio a cordel y al nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Entonces claramente podemos ver que el granizo es utilizado y será utilizado y ha sido utilizado como juicio y castigo de Dios.
También en Ezequiel 38:22 lo menciona, pero no lo vamos a leer. Ezequiel 38:22. Ahora, por último, nos quedan unos minutos. Ok, esto se me hizo muy interesante y yo recuerdo que lo había aprendido cuando estaba en la primaria o secundaria, no recuerdo, pero mi suegro me ayudó a explicármelo nuevamente. Versículo 24 de nuestra lectura, vamos rápidamente a Job capítulo 38, versículo 24. Dice, ¿por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Nada más vamos a ver la primera parte, no vamos a ver la segunda parte. Dice, ¿por qué camino se reparte la luz? ¿Okay? Es decir, ¿cómo es que la luz se esparce dentro del planeta Tierra? ¿Cómo es que tenemos tanta luz durante el día? Ya mencionamos acerca de los límites de la distancia de la luz y el tiempo que se tarda la luz para llegar a nosotros, que es 8.3 minutos para avanzar 150 millones de kilómetros, que es increíblemente rápido. Pero aquí habla acerca del esparcimiento de la luz. El esparcimiento de la luz es causada o es dispersa los rayos del sol cuando estos penetran la atmósfera. Entre menos atmósfera tenga que penetrar el rayo de luz, más azul se ve el cielo y hay luz, hay dispersión de luz. Entre más atmósfera tenga que atravesar el rayo de luz, más rojo se ve. Esto implica cuando sale el sol en la mañana se ve rojizo y cuando se mete el sol en la tarde también se ve rojizo. Pero durante el día se ve azul y bonito y la luz es preciosa porque el sol está más directo y no tiene que atravesar tanto las profundidades de la atmósfera. Pero cuando ya sale el sol, depende de la rotación, obviamente, la distancia que tiene que atravesar la atmósfera, eso cambia el tono, hasta que obviamente por cuestión de la rotación queda del otro lado el sol y ya está negro y oscura la noche. ¿Okay? Entonces esto se me hizo muy interesante. Entonces la luz o el reflejo de la luz del día, del ocaso y del alba dependen, y de los colores, depende de cuánta atmósfera tenga que atravesar el rayo solar. Esto a mí se me hizo muy interesante, hermanos, y yo sé que todo materia de ciencia posiblemente sea algo pesado, pero ¿saben qué? Está en la palabra de Dios. Es Biblia. No podemos brincarlo, no podemos descartarlo. Y gracias a nuestro Señor Dios, hoy tenemos respuestas a estas preguntas. Y tenemos que estar muy agradecidos con nuestro Señor Dios por ello. Si no fuese por los avances tecnológicos, avances de la ciencia, el entendimiento que Dios le ha dado al ser humano, estaríamos todavía en plena y absoluta ignorancia como lo estuvo Job. Gracias a Dios vivimos en un tiempo privilegiado donde podemos responder a estas preguntas y darle gracias a Dios por su soberanía sobre la creación, su soberanía sobre todo por la ciencia que es suya. Vamos ahora. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido aprender de estas cosas y por medio de la inteligencia que usted le ha permitido a muchos hombres a lo largo de los milenios de tener acerca de su creación, podemos tener comprensión de estas preguntas y simplemente maravillarnos aún más de su persona, maravillarnos aún más de su grandeza. Gracias, Señor, porque en efecto usted es Dios y no hay nadie como usted. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le agradecemos por todo. Amén.